para la aplicación de impresión 3D, no solo tanto para prototipos o para impresoras 3D de prototipos, sino para impresoras 3D que estén haciendo productos finales, como por ejemplo procesos de impresión de metales. Listo. Entonces, mi nombre es Julián Chica, yo me desempeño como ingeniero consultor PLM acá en Ingeniería Asistida por Computador y en nuestro centro de entrenamiento Academia. Hoy voy a estar hablándoles sobre un programa que se llama Autodesk NetFab. Es uno de los programas adquiridos en los últimos años por Autodesk con la compra de Delcam. Dentro de las soluciones de Delcam existía ya desde hace varios años este programa. Ya en Autodesk lo que han hecho es adaptarlo al flujo de trabajo de Autodesk y eh, eh, hacerlo parte de la solución integral de manufactura, conectada con las últimas tendencias de manufactura, que es la impresión 3D. Listo. Entonces, aquí podemos ver entonces el proceso de manufactura por medio de impresión 3D. Lo que ha hecho es evolucionar hasta y pasar de prototipos a prototipos finales. Entonces, Autodesk NetFab es una solución que permite llevar esas piezas que yo voy a fabricar a una preproducción antes de fabricarlas, haciendo que sean aptas para muchos tipos de maquinaria de manufactura aditiva que existen hoy en el mercado. Entonces, lo que voy a estar explicando hoy precisamente en el demo es la posibilidad de crear celosías o celdados estructurales que me van a permitir llegar a formas complejas como esta. Entonces, esto lo conecto con lo trabajado la semana pasada por mi compañero Cristian Peña, en el cual estuvo trabajando con el programa de manufactura aditiva, en el cual lo que se hace, perdón, de diseño generativo, en el cual lo que se hace es optimizar la forma para que tenga el menor uso de material, brindando la misma resistencia. Aquí lo que se hace es un proceso posterior que se puede aplicar igual en cualquier tipo de componente, en el cual lo que se hace es un celdado estructural para terminar de optimizar el material, generando estructuras que me permitan reducir el uso de material, optimizarlo y generar estructuras inclusive mucho más livianas que solamente aplicando diseño generativo. Listo. Entonces, cuando estamos hablando de un flujo de trabajo end-to-end, un flujo de trabajo en el cual yo comienzo desde una pieza que importo. Entonces, NetFab es un programa que recibe CAD de muchas, o sea, recibe formatos neutrales y se recibe formatos de algunos de los fabricantes del mercado. En este proceso, lo que se hace es convertir ese modelo sólido en un modelo apto para trabajar dentro de NetFab. Listo. Entonces, vamos a mirar aquí algo. Mm, dame un segundito, por favor. Bueno, entonces aquí en este flujo de trabajo, como les venía contando, existe una conversión del modelo. Ese modelo se está convirtiendo en una pieza que yo puedo optimizar, y luego mismo programa tiene rutinas de reparación automática para que esta geometría sea apta para poder fabricar. El paso siguiente después es definir el mallado o la estructura de malla para la fabricación, y luego se construyen los soportes
se define como la optimización para la manufactura y se llega después con la impresión 3D al producto terminado. Listo. Entonces, vamos a continuar. Entonces, cuando estamos en un proceso de manufactura aditiva, lo que debo hacer siempre es mejorar la utilización de las máquinas y mejorar su rendimiento o aprovechar su rendimiento al máximo. Aprovechar las herramientas de software para llegar a formas orgánicas complejas. Y después de que tengo esas formas orgánicas complejas, hacer una planeación de operaciones de mecanizado CNC y con eso evitar distorsión de partes y fallas en la impresión. Entonces, si yo hago una buena planeación del estructurado, del celdado, estaré evitando en la fabricación de pronto paredes muy delgadas y también estructuras que se van a quebrar fácilmente. ¿Por qué? Porque no fueron terminadas eficientemente entre la estructura cáscara de la geometría y el celdado. Entonces, herramientas de, de NetFab me van a permitir corregir eso con herramientas manuales y también con herramientas predictivas como simulación, porque NetFab se comunica con herramientas de simulación de análisis de elementos finitos para poder optimizar el proceso de celdado. Listo, de las últimas mejoras en la versión 2018 y que continúa en la versión 2019 es la posibilidad de hacer un celdado que se acomoda de acuerdo a la orientación de los esfuerzos. Listo, listo. Entonces, el tiempo desperdiciado en productivo es de las cosas que más consumen tiempo cuando se va a hacer una impresión 3D. Entonces, preparación del elemento, escalado, acomodación en el espacio de impresión, resolver problemas de geometrías, es de lo que más quita tiempo. Normalmente hay que volverse a llevar el modelo para el programa donde se modeló, volverlo a exportar. Entonces, un buen programa para la preparación de impresión 3D es fundamental para empresas que no solamente hacen prototipos, sino producción a partir de modelos 3D optimizados con diseño generativo y creación de estructuras. Entonces, los problemas de reparación de geometría se solventan acá. Aquí hay esquemas de creación automática de soportes y orientación de la pieza para evitar el consumo excesivo de material de soporte y también para poblar lo menos posible con soporte el área de impresión. Eso permite, una, fabricar gastando menos material y dos, recortar los elementos de soporte más fácilmente, porque acuérdense que estamos imprimiendo en muchos casos metales que el recorte se tiene que dar con herramientas de corte de metales, pulidoras, sierras. Entonces hay que utilizar lo menos posible los estructuras de soporte para que la extracción de las mismas sea lo más rápido posible. Listo. Y además existe la configuración manual. Otra parte importante en el programa es el proceso de empacado. Empacado es cuando yo tengo muchos componentes y los voy a imprimir todos al tiempo dentro de mi espacio de impresión que me queda. Yo puedo ponerlos todos en el programa y tengo procesos de empacado automáticos que me van a distribuir eficientemente los componentes en toda la cama de impresión. Entonces se facilita el proceso. Lo otro es el uso del material. Listo. El uso de material se optimiza porque yo lo que logro en el uso de material es optimizar su uso debido a que tengo estrategias en el programa que me permiten optimizar su uso. Y las rutas de mecanizado me permiten ya conectar al final en el proceso, llevar a generar rutas de mecanizado eficientes para procesos de desbaste en este tipo de productos creados con estas tecnologías. Bueno,
Los formatos de CAD nativos que se reciben en NetFab son CATIA, SolidWorks, PTC Creo, Siemens NX, Autodesk Alias, Rhinoceros y SketchUp. Y formatos neutrales muy conocidos como STL, SAT para Solid, 3MF, OBJ, entre otros. Listo, hay muchos formatos con los que yo puedo trabajar. La orientación de la parte se trabaja entonces de forma automática, soportes de construcción, el empacado automático que era lo que yo les mostraba ahorita, que yo puedo llegar a un proceso de empacar las piezas para que, primero, si yo las reacomodo automáticamente en el espacio de impresión, yo puedo llegar a gastar menos tiempo, primero acomodándolas, es algo que es mucho tiempo ganado. Segundo, impresión más rápida, porque si se demora el tiempo de barrido es el mismo imprimiendo una o varias piezas, obviamente hay unas variaciones, pero si yo tengo las piezas distribuidas en la menor altura posible, acabo de imprimir más rápido. Listo, y tengo que poner mucho menos material de soporte. Entonces todo depende de, del tiempo de fabricación y también optimizar pensando en el recorte del material. Listo. Cuando yo hago rutinas, NetFab me permite guardar rutinas. Entonces, cuando yo he hecho procesos, me permite a mí documentarlos como rutinas o me permite a mí crear rutinas por medio de código para optimizar el proceso, desde que llevo una pieza hasta que la imprimo, para que ese proceso de orientación, manipulación sea automático y luego ya no sea sino cuestión de correr un script cuando entra una parte para la impresión. Listo. Control directo sobre rutas de mecanizado sería la parte final de esto. Creación de formas complejas. NetFab cuenta con celdado estructural, que es lo que vamos a trabajar en el demo de hoy, optimización topológica, de acuerdo a los análisis, y diseño generativo, porque conecta directamente. Si yo tengo un licenciamiento de NetFab en su nivel más alto, tengo la licencia conectada de diseño generativo, que fue la que fue mostrada el webcast pasado, perdón, el live pasado, pasado jueves. Listo. Aquí en un ejemplo de una estructura de una silla de un avión en el lateral, aquí podemos ver que el diseño original, que ya si bien estaba optimizado, miren que ya los espesores estaban trabajados, fue optimizado con la creación de soldado estructural o celosías y haciendo pruebas, si se fuera a fabricar en un aluminio resistente, el ahorro en masa sería del 29.5% y el peso final de la parte 1.179 gramos, o sea, un kilo y algo cada lateral. Entonces miren que de verdad bastante liviano. Y en magnesio el ahorro en masa sería de 56% y el peso final de la parte 766 gramos solamente. Entonces yo puedo optimizar el consumo de material, llegar a celdados bien optimizados en los cuales estoy garantizando la misma resistencia con mucho menos uso de material y en este caso en una silla de un avión, que más que ganar peso, o sea, ganar pesos muertos, el retirarlos y hacer que la eficiencia del avión sea mucho mayor. Entonces, ese tipo de procesos apoyan eh, en este caso, una de las situaciones de diseño donde es crítico el peso, donde más crítico es el peso del elemento. Optimización topológica, basados en diseño generativo, lo que ya les había contado, les contaron en la parte pasada, y planeación para operaciones CNC, con la creación de material, edición de material para corte. Miren aquí lo que les hablaba de planear bien para remover el material de soporte y también planear bien los componentes donde va a haber sujeción. Listo. Aquí está toda la parte de estructuras. Entonces, dependiendo de cómo yo vaya a fabricar, si yo voy a fabricar con impresión 3D de plástico, un sistema SLS, hay dos tipos de scripts de soporte diferentes que permiten trabajar con metales o con, con plástico. Listo, cuando es SLS es un material plástico que con un líquido que viene con la impresora pues se puede diluir fácilmente con solamente sumergir la pieza final en ese líquido. Listo.
Los soportes se pueden editar manualmente y se puede hacer rastreado de malla y de sobre todo los alrededores de la forma de la malla para protegerlos. Listo. Se puede especificar la geometría de referencia si yo deseo manualmente y tiene la facilidad de exportar a PowerMill para quienes posean la licencia de PowerMill. Hay una conexión directa para exportar la geometría a PowerMill. Listo. Y por último, la parte de simulación lo que va a hacer es reducir todo este riesgo de fallas, distorsiones por elementos demasiado delgados, soportes que debido al peso del material impreso se revientan, pasa mucho en metales, o pasa más de lo que se quisiera, entonces hay que trabajar bien la parte de la estructura y falla en el recubrimiento, me trae una C, en el recubrimiento, listo, en la parte de paredes que recubren el material, el área celdada o estructurada o celosías de la pieza. Entonces, teniendo todo esto en cuenta que les estaba contando, vamos a hacer un pequeño demo de preparación de una parte para la impresión. Listo. Entonces, eh, acá en Inventor, este es uno de los objetos con los que he trabajado toda esta serie de lives y de webcasts en los cuales he trabajado con el optimizador de formas de Inventor y particularmente trabajé en la parte de optimización de forma con el cabezal superior de este exprimidor. Entonces, después de optimizarlo, lo que este bloque superior, en el proceso de optimización llegamos a una forma, un STL que me sugería cómo optimizar la pieza. Hice un recorte rápido en un par de áreas para quitarle material que está sobrando en la parte estructural y luego voy a pasar entonces a crear la impresión de este elemento por medio de NetFab. Entonces, aquí en NetFab, cuando yo abro el programa, aparece una cama básica, una cama con unos espacios de trabajo. Yo tengo una lista de máquinas con las cuales puedo trabajar. Entonces yo puedo ir agregando las máquinas o agregar la máquina con la que yo trabajo. Listo. En este caso yo voy a utilizar una máquina que es de impresión de metales. Esta máquina lo que hace simplemente es determinar un área de trabajo y también calcular la parte de material de soporte de acuerdo a las características del material utilizado. Listo. Entonces, una vez yo tengo la cama, lo siguiente es agregar la pieza. Entonces yo voy a agregar una parte. La parte la guardé en formato neutral, el bloque superior, y la voy a ingresar. Una vez la ingreso, esta pieza llega al área. Tengo la posibilidad, si quiero, de comprobar su medida para ver si la debo escalar o no. Esta parte interior acá es de 1 pulgada el eje donde encaja este cabezal. Vamos a verificar medidas un poco. En esta parte interna, más o menos, más o menos. Aquí vamos a, aquí más o menos una herramienta de verificación del radio que son 13.4. La parte de pulgada, vamos a ver acá. Distancia círculo, distancia punto. Entonces con un par de verificaciones, perdón, acá en distancia nuevamente, 25.8, miren que ahí está la distancia verificada. Entonces yo puedo comprobar que la escala del objeto está adecuada. Listo, la escala del objeto llegó tal y como está, tal como estuvo modelado. A veces puede pasar cuando yo exporto a STLs que de pronto el objeto puede llegar en una escala
10 veces más pequeña, o sea, escalada como escalada en múltiplos del sistema métrico, del sistema trabajado, ya sea en pulgadas o métrico. Listo, entonces el objeto una vez tenido aquí en cuenta, en las medidas, verificado que está bien, voy a pasar a centrarlo. Yo puedo moverlo rápidamente, simplemente lo pongo en el centro de la plataforma y ya lo tengo listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Primero, para la parte de soporte es muy importante verificar que el objeto está por lo menos medianamente levantado de la cama, porque lo que necesito verificar para poder que las estructuras se generen, si yo lo tengo mezclado, interfiriendo con la plataforma, las estructuras no van a funcionar, no van a generarse hasta que yo no solucione ese problema dimensional. Listo. Cuando yo tengo la parte acá puesta, una herramienta muy buena que tiene NetFab es la posibilidad de orientar la parte de forma automática. Entonces, voy a darle clic aquí donde dice orientar parte. Y en orientar parte, él lo que va a hacer es que me va a buscar posibles orientaciones. Entonces yo le digo aquí buscar orientaciones y él va a encontrarme posibles orientaciones de la pieza. ¿Para qué? Para determinar cómo es el consumo de material de soporte. Y sobre todo, aquí es muy importante tratar de evitar estructuras internas. ¿Por qué? Porque removerlas en un metal es complejo. Yo aquí tengo, por ejemplo, una estructura acá que me está generando algo de soporte interno. Vamos a ver por aquí otra. Esta me genera también algo de soporte interno. Esta, por ejemplo, no me genera nada de soporte interno. O sea, esa estructura acá es óptima para lo que yo estoy buscando, para la impresión de este modelo. Entonces miren que imprimirlo en una orientación u otra no siempre es lo mismo. Hay formas de orientar la pieza para consumir el mínimo material de soporte y para que la pieza se autosoporte. O sea, el material cuando se está imprimiendo en la simulación, uno verifica, por ejemplo, que no hayan zonas muy calientes, o sea, que el material tienda a deformarse por acción de la gravedad, porque esto se imprime en el aire, no tiene cama de soporte, y también zonas que no sean muy frías para que el material por fusión sí se esté pegando el uno con el otro, porque eso es un polvo metálico que se va fundiendo y va generando una estructura. Entonces, ahí estoy cubriendo las dos cosas. Entonces, en la simulación, mientras yo no tenga, evite material de soporte, estoy evitando trabajo y estoy evitando, pues, sobre todo trabajo posterior de remoción de material de soporte. Apenas yo tengo la orientación adecuada, le voy a dar clic en OK, tengo la pieza con la orientación adecuada para poder seguir trabajando y apenas ya esté ya en esta parte, voy a darle clic a over sabor de plata, de request in action. On para por above. Voy a pasarlo acá. En la simulación. No, ahí está todo bien. Vamos a crear los soportes de una vez. Voy a crear los soportes con la orientación que acabo de determinar y voy a darle a ejecutar. La orientación se puede generar de dos maneras. Yo la puedo generar con esta estructura, que es una estructura predeterminada para impresión SLS, que es como el soldado del material de soporte, o puedo pensar en otro tipo de estructura. eh, por aquí vamos a escoger el otro. Aquí, Support Script. Voy a cambiarme del script al de LP. Listo, ejecutar. Entonces miren que la acción de soporte es diferente. Como estamos hablando de un proceso metálico, miren que los elementos de soporte van a ser diferentes y el material de soporte es mínimo. Listo. Una vez tenga los soportes ya planeados como los quiero, voy a darle clic en aplicar soporte y tengo la pieza ya lista para hacer
de impresión. Ahora viene la otra parte, el celdado. El celdado estructural es otra de las cosas importantes que yo puedo trabajar en NetFab. Ahí me escuchas. Sí, ya está listo. Listo, gracias. Listo. Entonces recapitulo un poco con base en la pérdida del miedo. Estaba contándoles que una vez creados los soportes, estos soportes que los acabo de crear, hice un switch del método de soporte por medio de impresión 3D de plásticos al de impresión 3D por medio de fundición de polvo de metal. Entonces, acá se genera una estructura diferente y con base en esa estructura queda entonces ya la pieza soportada tal y como va a quedar. Ahora vamos a mirar otra cosa, que es el celdado del componente o celosías del componente. Aquí yo puedo generar un corte parcial para ver cómo está el objeto por dentro. Ver el objeto por dentro es crucial acá en ese tipo de simulación porque queremos ver cómo está la estructura. Entonces, la importación de entrada me entrega una especie de cáscara. Esta cáscara yo lo que voy a hacer es que la voy a manejar para que se convierta en una estructura celdada que tenga un espesor de pared y que tenga una estructura interna. Listo. Entonces manipulando aquí la parte del corte, voy a comenzar a ver cómo se ve. Entonces me estaba comenzando a meter en el tema de, en el tema de creación de estructura. Entonces voy a pasar acá en vamos a darle clic aquí, General Visualization. Vamos a ver, a terminar este proceso. Listo. Aquí tengo la visualización del elemento determinada. Voy a darle clic aquí en Back. Y vamos a pasar a la siguiente parte. Listo. Entonces, en la siguiente parte vamos a trabajar en la parte de la creación de la estructura. Listo. Entonces, acá vamos a mirar acá. Listo. Vamos a crear soportes. Ya están creados. Mm,
acá. Y en modificar voy a meterme aquí a la parte del asistente de diseño o generación de celdado y voy a meterme a generar el celdado del componente. Listo. We lose the parameter association. Aquí me dice que ejecutar el comando de lattice va a generar una pérdida de conexión con el modelo paramétrico que estoy trabajando. En este caso, este modelo es inclusive proveniente de una exportación en formato neutral, o sea que lo que se va a perder es nulo. Aquí estaríamos hablando de algo importante si se perdiera la conexión con el modelo CAD creado en el programa modelado CAD de origen con un árbol de estructura o estructura de modelado. Aquí simplemente OK. Vamos a pasar entonces a definir cómo queremos que sea la estructura. Entonces en la estructura voy a definir un elemento estructural con el cual voy a poblar la parte interior del elemento. Entonces digo que va a ser en X, va a ser en W, octágono o caja suave. Entonces digamos que voy a utilizar una estructura en X. Listo. El espesor voy a definirlo. Entonces en este momento el espesor de la estructura está en 2 milímetros para empezar. Em, Para la pieza, pongámoslo en 2.5. Listo. 2.5 milímetros. Y voy a darle clic en calcular. En este momento está creando las celosías. El término celosías es el término con el que están traduciendo latices del comando en inglés. Si bien para muchas personas, o por lo menos no sé, aquí en Colombia, celosía es como unos vidrios en las ventanas, pero celosía, por otra de la Real Academia de la Lengua, es cualquier elemento estructural que permita, o sea, que permita repetirse para formar un soporte. Entonces, cabe la definición. Entonces, el dado estructural o celosía es el término con el cual nos estamos refiriendo al término del idioma inglés. Listo. Entonces, cuando estoy generando la estructura, tarda un tiempo. Miren que no tarda mucho. Está por el minuto estuvo el trabajo. Aquí vamos a ver cómo quedó. Entonces, voy a partir el elemento. Voy a verlo de esta otra manera. Aquí puedo ver el elemento cómo fue separado y miren que tiene un espesor protegido y un espesor donde se está haciendo el celdado. Tengo ya la parte del celdado estructural, cómo se está haciendo, puedo recorrerlo para mirar cómo está comportando la pieza. Vamos a, aquí no se alcanza, quito la rayita, eso. O pongo la rayita para mostrar el borde. Listo. Una vez yo tenga listo el celdado para la pieza, lo aplico. Me pregunta que si quiero remover la parte anterior, yo decido si yo quiero conservar la parte anterior o si quiero desecharla. Yo en este caso le voy a decir que no, no la voy a conservar. Y tengo el componente, aquí está la pieza final, mirenla acá, y se alcanza a ver bien el elemento preparado para la impresión. Entonces ya aquí tengo un modelo preparado, celdado. Eh, el programa es mucho más extenso de lo que les estoy mostrando. Como yo les contaba, tiene áreas entonces de conexión con la parte de simulación. Yo tengo dentro del programa, por ejemplo, acá está Simulation Utility LT para NetFab. Entonces yo puedo pasar el modelo a simulación
Acá tengo el NetFab y aquí tengo la herramienta de simulación. Puedo hacer análisis de simulación para optimizar el latiz, optimizar las celosías. Puedo hacer muchas más cosas, listo, pero por el tiempo de la presentación, pues yo me quería enfrascar en el tema propio de los dos temas que están relacionados con la manufactura aditiva, que son la parte de diseño generativo trabajada en las sesiones anteriores y esta parte de la TIS que nos faltaba. Nosotros dentro de nuestra oferta en, como IAC tenemos dos programas que logran esto. Hay un módulo de PTC del programa Crion Parametric que hace también la parte de estructurados. En un próximo live estaremos abarcando el tema, vamos a programarlo, donde trabajemos esta parte estructural, pero desde otro programa que nosotros comercializamos. Y está este otro programa de NetFab que en este momento está comercializable ya, pero no está disponible todavía para Latinoamérica. O sea, ya el programa fue adquirido hace ya por lo menos 3 años por Autodesk. Ya se está distribuyendo en algunas zonas del mundo. Todavía Latinoamérica no está apta, pero es cuestión de meses para que ya lo habiliten aquí en Latinoamérica. Listo. Entonces es un programa muy potente que ya está disponible para que quien quiera probarlo en modo trial. em, y próximamente estará disponible para uso comercial. Listo. Entonces, espero que les haya gustado la presentación. Voy a ver qué preguntas de pronto hay en el chat. Bueno, por ahora no hay ninguna pregunta. Entonces, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer en este momento. Voy a esperar un rato y después entonces doy por terminado. Quienes no tengan preguntas, pues pueden desconectarse o pueden quedarse para escuchar las preguntas si las hacen. Espero que les haya gustado bastante y que lo tengan en cuenta. Listo, que estos métodos de fabricación están acá, ya existen y cada vez más comunes. Y si vamos a ver la cantidad de máquinas disponibles en el mercado, pues la solamente, voy a darle clic aquí en guardar el proyecto. Si yo abro un nuevo proyecto acá, yo tengo aquí la posibilidad de abrir las máquinas. Estas empresas con esas plataformas. Que yo tengo en varias máquinas que me sirven para el propósito. Listo. Entonces, dependiendo del proceso, la tecnología que yo quiera buscar, entonces, por ejemplo, por SLA, que son de plásticos muy comunes, SS. Entonces, de las tecnologías, por ejemplo, hay una máquina, hay una máquina nueva por acá. Simplemente lo que hago es que las cojo y las listo. Listo. Entonces, esta máquina que yo acabo de agregar también tiene su cama de trabajo, su espacio de trabajo y su área de impresión. Entonces yo puedo de una vez trabajar para preparar la impresión para la máquina que yo tenga, algo muy importante en el software. Listo. Entonces, la configuración en malla depende del material a imprimir, claro que sí. O sea, dependiendo del material que yo determine,
va a ser la estructura. Yo puedo generar una estructura, por decir algo, cosmética, si mi máquina de impresión es una impresión 3D, pero a la hora de fabricar, si yo voy a fabricar con metal, lo ideal es irme por el flujo de trabajo con optimización por simulación para definir material y hacer las pruebas del celdado y probarlo de acuerdo al material que estoy utilizando. Entonces, apoyado en la simulación, sí puedo hacerlo para poder optimizar con base en material a utilizar. Entonces, lo ideal es que sí, si no va a ser un prototipo de bonito, así impresión 3D tradicional, sino un producto final, por eso existe el apoyo en la parte de simulación para optimizar el celdado, para que de verdad resista. eh, los esfuerzos a los cuales va a ser sometido. Ya sería tema de otra presentación, trabajar con el módulo de simulación, porque también es como hacer una simulación común y corriente, establecer fronteras, esfuerzos, mallar, correr la simulación y luego optimizar y devolverse otra vez para acá. Pero es totalmente cierto lo que dices y depende del material, pero se puede, o sea, se está pensado dentro de NetFab contemplar esa posibilidad. Listo, entonces con eso doy por terminado la presentación. Espero que les haya gustado bastante. Nos vemos en una próxima oportunidad.